La amiga de mi esposa llamó entre lágrimas, estaba jugando a verdad o reto y Mark la retó a. El silencio en la casa suburbana no era pacífico. Era pesado, como el aire antes de una gran tormenta. Alex estaba sentado en la isla de la cocina, el mármol frío clavándose en sus antebrazos. Eran las 3:15 de la madrugada. Los números rojos brillantes del reloj del horno parecían burlarse de él, marcando los segundos de un matrimonio que ya no reconocía. Más temprano esa noche, Evelyn se había ido a una reunión informal de cumpleaños con su antiguo grupo de la universidad. Él se había quedado para terminar un juego de planos. Recordaba haberle besado la frente, decirle que se divirtiera y recordarle que lo llamara si necesitaba que la llevara. Había sido el esposo comprensivo y confiado durante 6 años. No se dio cuenta de que mientras él imaginaba su futuro en los bocetos de un nuevo edificio, ella estaba ocupada desmantelando su presente. La llamada telefónica había llegado a la medianoche. Era Sara, la amiga más cercana de Evelyn, que sonaba frenética y sin aliento. Entre sollozos, Sara había revelado la verdad. Un juego de verdad o reto de altas apuestas se había salido de control. Un hombre llamado Mark, un carismático y rico amigo de un amigo, había retado a Evelyn a ir a una habitación privada en el piso de arriba para, bueno, ya entiendes. Traté de detenerla, Alex, había susurrado Sara, con la voz temblorosa. Pero ella solo se rió. Dijo, es solo un juego, Sara. No seas tan estirada. Se fueron por 40 minutos. Gritó. No había tirado el teléfono. Simplemente se había quedado paralizado. Sentía como si sus órganos internos hubieran sido reemplazados por plomo. Se sentó en la oscuridad, viendo los faros de los coches ocasionales barrer las paredes de la sala, esperando que la persona que creía conocer regresara como una extraña. Cuando la puerta principal finalmente se abrió a las 3:45 de la madrugada, el olor a tequila barato y colonia cara llegó al vestíbulo antes que ella. Evelyn entró tropezando, con los tacones en la mano, tarareando una melodía desafinada. Saltó cuando vio a Alex sentado en la oscuridad. Dios, Alex, me asustaste, dijo entre risitas, apoyándose en la pared para sostenerse. ¿Por qué estás sentado aquí como un fantasma? Alex. Sara llamó. La risita murió al instante. El rostro de Evelyn pasó por una rápida transformación, sorpresa, luego culpa y finalmente una fría máscara defensiva. Arrojó sus zapatos sobre la alfombra y caminó hacia la cocina, evitando su mirada. Sara es una reina del drama, dijo Evelyn, con la voz arrastrada pero aguda. Estábamos jugando un juego. Era un reto. ¿Sabes lo competitiva que soy? No significó nada. Fue literalmente solo una serie de acciones dictadas por una carta. No seas ese tipo. No seas el esposo inseguro que arruina una noche divertida por un juego estúpido. ¿Un juego? La voz de Alex era un susurro grave. La miró. Realmente la miró. Su cabello estaba desordenado. Y había una leve mancha en su cuello que le revolvió el estómago. Fuiste a una habitación privada con otro hombre. Te quedaste allí casi 1 hora. Cruzaste una línea que no se puede descruzar, Evelyn, y lo hiciste por un reto. Estamos en el siglo XXI, espetó ella, repentinamente energizada por su propia negación. Era un entorno social. Todos estaban mirando. Era una broma. Si no puedes manejar un poco de diversión, entonces tal vez tú eres el que tiene el problema. Me voy a dormir. Podemos hablar cuando te hayas calmado y dejes de actuar como una víctima. Pasó junto a él, el aroma de la traición flotando en el aire. Alex no la siguió. No discutió. Se quedó en la cocina mientras el sol comenzaba a asomarse por las persianas. No estaba solo triste. Estaba vacío. Pero en ese vacío, una chispa de claridad fría y dura comenzó a formarse. Se dio cuenta de que Evelyn no lo sentía. Ni siquiera estaba avergonzada. Realmente creía que mientras lo etiquetara como un juego, estaba exenta de las reglas de su matrimonio. Pensaba que su amabilidad era una debilidad que podía explotar indefinidamente. Cuando la luz de la mañana iluminó los planos sobre la encimera, Alex se dio cuenta de que no construiría una casa hoy.
Construiría un caso. Conocía las leyes de su estado. Conocía las cláusulas de moralidad en su acuerdo prenupcial específico, un acuerdo en el que su rico padre había insistido para protegerla, sin imaginar nunca que se usaría en su contra. Alex había sido el arquitecto pobre cuando se conocieron, y la familia se había asegurado de que el papeleo fuera hermético. Tomó su teléfono y se desplazó por sus contactos hasta que llegó a un nombre que no había llamado en años, Julian Van, un abogado de divorcios de alto patrimonio conocido por ser un tiburón. Alex miró hacia las escaleras donde Evelyn dormía profundamente, convencida de que había ganado la discusión. Es solo un juego, ¿verdad? Susurró Alex a la habitación vacía. Bien, juguemos. Pasó las siguientes horas no en la cama, sino en su oficina en casa. Comenzó a descargar extractos bancarios, a sincronizar los datos de GPS de la aplicación compartida de su coche, resopló, y a guardar los frenéticos mensajes de texto que Sara le había enviado después de la llamada. Le temblaban las manos y las lágrimas nublaron su visión más de una vez. Pero no se detuvo. La depresión estaba allí, un peso oscuro en su pecho, pero la reprimió. Necesitaba ser preciso. A las 8 de la mañana, tenía una carpeta digital titulada Proyecto Integridad. Salió de la casa antes de que Evelyn se despertara. No podía estar allí cuando ella bajara las escaleras esperando una disculpa con el desayuno. Condujo hasta una pequeña cafetería a 3 pueblos de distancia, pidió un café solo que no bebió y esperó a que Julian Van abriera su oficina. La traición era un fuego, pero iba a usar ese fuego para forjar algo que aseguraría que nunca más lo quemaran. No era un genio y no era un villano. Solo era un hombre que lo había dado todo a una mujer que pensaba que su corazón era un juguete. El juego había comenzado, pero Evelyn no se daba cuenta de que él era quien sostenía las cartas. Ahora estaba sentado en la oficina de Julian Van, la atmósfera densa con el olor a cuero viejo y papelería cara. Julian era un hombre que hablaba en ángulos agudos, muy parecido a los edificios que él diseñaba. Revisó las notas iniciales que Alex había compilado, con las gafas apoyadas en el puente de la nariz. ¿Estás seguro de esto, Alex?, preguntó Julian, su voz un barítono tranquilo. Una vez que entreguemos los papeles, el juego se vuelve muy real. No hay forma de deshacer el daño al círculo social o a los lazos familiares. Ella no pensó en el daño cuando subió las escaleras, replicó Alex, con la voz más firme de lo que se sentía. Ella piensa que soy una red de seguridad. Piensa que puede caer en mis brazos después de saltar a los de otro. Quiero que se dé cuenta de que la red ha desaparecido. Las semanas que siguieron fueron una clase magistral de resistencia emocional. Alex vivió una doble vida. Para Evelyn, parecía un hombre que luchaba contra su mal humor. Un esposo que estaba callado, quizás un poco deprimido, pero en última instancia todavía allí. No se mudó. No gritó. Se quedó en la habitación de invitados, alegando que necesitaba espacio para procesar sus inseguridades, un término que Evelyn usó alegremente para manipularlo cada vez que tenía la oportunidad. ¿Sigues de mal humor?, preguntaba ella, pasando por la habitación de invitados con su bata de seda. Honestamente, lo de Mark ni siquiera significó nada. ¿Fue un reto? Estás haciendo esto tan raro. Mis amigos piensan que estás siendo increíblemente controlador. Alex asentía, mirando su ordenador portátil. No estaba mirando planos. Estaba mirando el rastro digital que Evelyn estaba dejando porque sentía que había ganado la confrontación inicial. Se volvió descuidada. Asumió que Alex era demasiado débil, demasiado roto por el evento para hacer algo realmente. Bajo la guía de Julian, comenzó la fase de pruebas. No necesitaba probar solo una noche. Necesitaba probar un patrón de comportamiento que activara la cláusula específica de infidelidad y carácter en su acuerdo prenupcial. Esta cláusula establecía que si la conducta pública o privada de un cónyuge causaba un daño irreparable a la dignidad del matrimonio, la división de bienes pasaría de 50/50 a un devastador 75/25 a favor de la parte agraviada. Comenzó por contactar a Sara de nuevo. Se encontró con ella en un parque tranquilo lejos de su vecindario. Sara estaba carcomida por la culpa. Ha cambiado, Alex, lloró Sara, retorciendo una servilleta en sus manos. Desde que empezó a salir con el grupo de Mark, se cree intocable.
Me dijo que nunca la dejarías porque no tienes a dónde ir. Incluso, todavía le está enviando mensajes de texto. Alex sintió una nueva punzada en el pecho. ¿Necesito los mensajes, Sara? Si te envió algo sobre esa noche o sobre él, los necesito. No estoy tratando de hacerle daño. Estoy tratando de protegerme. Unos días después, un archivo llegó a su bandeja de entrada. Era una mina de oro de arrogancia. Evelyn le había enviado un mensaje de texto a Sara. Alex está deprimido como un cachorro apaleado. Lo superará. Mark quiere ir a los Hamptons el próximo fin de semana. Le dije a Alex que es un viaje de chicas. Lo que no sabe no lo matará, ¿verdad? Alex sintió una oleada de náuseas seguida de una ira fría y aguda. No era solo un esposo para ella. Era un obstáculo que debía ser manejado. Pasaba sus días en el estudio de arquitectura, sumergiéndose en el trabajo para evitar que la depresión se lo tragara por completo. Sus colegas notaron que estaba más delgado, sus ojos más oscuros. Pensaron que estaba sobrecargado de trabajo. Solo él sabía que estaba diseñando una jaula de consecuencias para la mujer que una vez había amado más que a la vida misma. El viaje de chicas llegó. Evelyn hizo las maletas con una sonrisa que no llegaba a sus ojos cuando miraba a Alex. Realmente creo que este descanso será bueno para nosotros, dijo, inclinándose para besar su mejilla. Él giró la cabeza ligeramente y ella aterrizó en su mandíbula. A ella no pareció importarle. Cuando vuelva, intentemos ser nosotros de nuevo. ¿De acuerdo? No más caras largas. Ten el viaje que te mereces, Evelyn, dijo Alex en voz baja. Tan pronto como su coche salió del camino de entrada, Alex no lloró. Llamó a Julian. Está de camino al aeropuerto. Cree que se dirige a una villa en los Hamptons con sus amigas. Tengo la información del vuelo. En realidad, ha reservado un vuelo privado para encontrarse con Mark en Miami. Bien, dijo Julian. Tengo al investigador privado listo en Florida. Tendremos las fotos para el domingo. ¿Estás aguantando? Soy un arquitecto, Julian, dijo Alex, mirando la casa vacía que ya no se sentía como un hogar. Sé que cuando los cimientos están podridos, no intentas parchear las grietas. Derribas todo y empiezas de nuevo. Ese fin de semana fue el más largo de su vida. Se quedó en la casa rodeado de recuerdos que se sentían como fantasmas. Vio el lugar donde habían bailado en su noche de bodas. Vio la mesa de la cocina donde habían planeado sus futuros hijos. Cada rincón de la casa era un recordatorio de una mentira. No durmió. Se sentó en su oficina viendo la carpeta de actualizaciones en vivo del investigador privado. Sábado, 10 de la noche, foto de Evelyn y Mark en un lujoso salón en Miami. Domingo 2 de la madrugada, foto de ellos entrando en el ascensor de un hotel. La evidencia era innegable. Ya no era solo un juego. Era un estilo de vida de engaño. Llegó el lunes por la mañana. Alex estaba en la mesa de la cocina cuando Evelyn entró, radiante por el sol, llevando una bolsa de compras de una boutique en Miami que pensó que él no reconocería. He vuelto, dijo alegremente. Las chicas se lo pasaron genial. Aunque realmente te eché de menos. Alex se puso de pie. La miró y por primera vez en semanas, no sintió que se estaba ahogando. Se sintió como el juez, el jurado y el verdugo. Colocó una gruesa carpeta azul en la isla de mármol, el mismo lugar donde se había sentado en la oscuridad semanas antes. ¿Qué es esto?, preguntó ella, su sonrisa vacilante. Un regalo. En cierto modo, dijo Alex. Es tu copia de la petición de divorcio y una copia del informe del investigador privado de Miami. Ah, y las transcripciones de tus mensajes de texto a Sara sobre el cachorro apaleado. El color desapareció del rostro de Evelyn tan rápido que tuvo que agarrarse a la encimera. Espera, puedo explicarlo. ¿Fue? Solo estábamos. Era otro juego. El juego ha terminado, Evelyn, dijo Alex, su voz tranquila y terriblemente fría. Y estás a punto de descubrir cuánto te costó jugar. La reacción de Evelyn no fue la que él esperaba.
No hubo un colapso inmediato, ni se arrodilló pidiendo perdón. En cambio, una vez que pasó el shock inicial, sus ojos se afilaron en algo afilado y frío. Miró las fotos, luego a Alex, y soltó una corta y histérica carcajada. ¿Crees que has ganado? Siseó, arrojando la carpeta de vuelta sobre el mármol. Los abogados de mi padre te comerán vivo, Alex. Eres un arquitecto de nivel medio. No tienes el estómago para lo que viene ahora. ¿Quieres jugar sucio? Bien. Veamos cómo te sientes cuando seas tú el que se quede sin nada. Salió furiosa y, por primera vez en años, la casa estaba verdaderamente en silencio. Los días que siguieron a la confrontación fueron un torbellino de presentaciones legales y consecuencias sociales. A medida que se conoció la noticia de la separación, el juego que lo inició todo se convirtió en la comidilla de su círculo social. Pero la estrategia de Evelyn fue el asesinato inmediato de su reputación. No negó el incidente de verdad o reto. En cambio, lo reformuló. Comenzó a decirles a todos que Alex se había vuelto emocionalmente abusivo y sofocantemente controlador y que el juego era su única forma de sentir una chispa de libertad. Se pintó a sí misma como un pájaro en una jaula dorada y a Mark, el hombre del hotel, como un oído comprensivo que la ayudó a superar su depresión. Vio cómo su reputación era desmantelada en tiempo real. Viejos amigos dejaron de llamar. Sus redes sociales se inundaron de publicaciones crípticas de los partidarios de Evelyn sobre la masculinidad tóxica. Mantén el rumbo, Alex, le dijo Julian Bam durante una sesión nocturna en el bufete. Quieren que reacciones. Quieren que envíes un mensaje de texto furioso o que te presentes en casa de su madre. Si lo haces, lo usarán para demostrar que eres el inestable. En un divorcio de alto patrimonio, la persona que mantiene la calma generalmente se queda con la casa. Pero Alex estaba luchando. La depresión que había reprimido rugía de nuevo. Se encontraba sentado en su coche durante horas después del trabajo, mirando a la nada. Había perdido a su esposa, su hogar y ahora su dignidad estaba siendo destrozada por una mujer que ni siquiera había dicho, lo siento. El punto de inflexión llegó durante la fase de descubrimiento obligatoria. El padre de Evelyn, un titán de la industria inmobiliaria, puso todo su peso detrás de ella. Presentaron una contrademanda alegando que Alex había incumplido su deber fiduciario con el matrimonio al ocultar bienes y que el acuerdo prenupcial se firmó bajo coacción. No solo buscaban el 50%. Intentaban despojarlo de sus propias patentes de arquitectura ganadas con esfuerzo y de su participación en su empresa. Van a por la yugular, comentó Julian, revisando los nuevos documentos. Pero cometieron un error. Están tan ocupados tratando de demostrar que eres un villano que han ignorado el rastro financiero que te pedí que investigaras. Alex se frotó las sienes. Encontré algo, Julian. Cuando estaba revisando nuestro fondo conjunto de mejoras para el hogar, había transferencias, grandes. Pensé que estaba pagando la renovación de la cocina, pero los contratistas no han recibido pagos en meses. Alex no había sido solo un arquitecto de edificios. Era un hombre de detalles. Pasó 3 noches seguidas, con los ojos inyectados en sangre, alimentados solo por cafeína y un frío sentido de la justicia, rastreando el dinero. Descubrió que Evelyn no solo había estado jugando con Mark. Había estado canalizando sus bienes matrimoniales a una empresa fantasma propiedad de Mark. No era solo un asunto del corazón. Era un atraco financiero. Esto es todo, susurró Alex, la revelación golpeándolo como un golpe físico. No estaba solo aburrida. Estaba planeando dejarme durante meses. El juego, el reto. Eso fue solo ella siendo descuidada porque pensó que ya había ganado. Armado con esta nueva evidencia, la depresión de Alex se transformó en un enfoque singular y gélido. Dejó de preocuparse por los chismes. Dejó de preocuparse por él dijo, ella dijo. Se centró en las matemáticas. La primera sesión de mediación se llevó a cabo en una sala de conferencias con paredes de cristal en el centro de la ciudad. Evelyn llegó con su padre y una flota de 3 abogados. Lucía impecable, vistiendo un traje blanco como para señalar su inocencia. Alex se sentó frente a ella, usando el mismo traje que había usado en la firma esa mañana. Hagamos esto rápido, dijo el abogado principal de Evelyn, deslizando un documento sobre la mesa.
Estamos preparados para ofrecer a Alex un acuerdo del 20% y se queda con su coche. A cambio, firma un acuerdo de no divulgación sobre la vida personal de mi cliente y admite diferencias irreconciliables causadas por su propio temperamento. Si se niega, vamos a juicio abierto y nos aseguraremos de que su carrera de arquitectura termine para cuando se llame al primer testigo. Evelyn sonrió con suficiencia, reclinándose. Tómalo, Alex. Es más de lo que vales. Alex no miró el documento. Miró al padre de Evelyn. Señor Sterling, siempre he respetado su visión para los negocios. Así que, creo que apreciará los planos que he traído hoy. Alex no sacó un dibujo. Sacó una serie de transcripciones bancarias y un documento de registro corporativo de una empresa llamada Evermark Ventures. Su hija ha estado moviendo dinero, el dinero de su familia también, al parecer, a esta cuenta, dijo Alex, su voz nivelada y terriblemente tranquila. Y dado que Mark es un delincuente convicto por fraude de valores en el estado de Delaware, algo que estoy seguro de que no sabía, esto ya no es solo un asunto de divorcio. Esto es una investigación de blanqueo de capitales. El silencio en la sala era absoluto. El padre de Evelyn se giró para mirar a su hija, su rostro volviéndose de un peligroso tono púrpura. La sonrisa de suficiencia en el rostro de Evelyn se desvaneció, reemplazada por una mirada de puro y absoluto terror. «No pensaste que miraría, ¿verdad?», le preguntó Alex. «Pensaste que yo era solo el tipo que diseñaba las casas mientras tú vivías en ellas. Pero un arquitecto sabe exactamente dónde están los muros de carga. Y acabo de derribar los tuyos». Julian Van intervino, su voz como una guillotina. «Ya no estamos discutiendo una división de 50/50. Dada la cláusula de moralidad y el anexo de actividad delictiva en el acuerdo prenupcial que su propio padre redactó, buscamos el 100% del hogar conyugal. El 75% de todos los activos líquidos combinados y un reembolso total de los fondos malversados». Evelyn comenzó a gritar, insultos, por favor, mentiras. Pero su padre le puso una mano en el brazo, silenciándola. Miró a Alex con un nuevo y sombrío respeto. ¿Tienes los documentos?, preguntó el anciano. Todos y cada uno, respondió Alex. Déjenos, dijo el padre a los abogados. La batalla estaba entrando en su fase final. La depresión, la manipulación y la traición. Ya no era el cachorro apaleado. Era el único que quedaba en pie entre las ruinas de la vida que habían construido. El aire en la habitación había cambiado. La arrogancia que había alimentado la defensa de Evelyn había desaparecido, reemplazada por la respiración frenética de alguien que se daba cuenta de que el suelo bajo sus pies ya no era sólido. Su padre, un hombre que construyó un imperio sobre riesgos calculados, miró la evidencia de la imprudencia financiera de su hija y vio una responsabilidad que ya no podía proteger. Los últimos meses de los procedimientos legales ya no fueron un juego. Fueron un desmantelamiento sistemático del estilo de vida de Evelyn. Una vez que la empresa fantasma fue expuesta, la ventaja cambió por completo. Su padre, temiendo un escándalo que mancharía su propia reputación empresarial, retiró su flota de abogados de alto precio. Le dijo a Evelyn en términos inequívocos que no financiaría una guerra que ella ya había perdido por su propia estupidez. Evelyn se quedó sola para enfrentar a Julian Van y a Alex. Llegó el día del decreto final. Era un martes frío y lluvioso, el tipo de clima que hacía que los suelos de mármol del juzgado se sintieran como hielo. Alex estaba de pie en el pasillo, con la postura erguida y los ojos claros. El peso que había aplastado su pecho durante meses finalmente se había levantado. No estaba feliz. El divorcio nunca es una victoria, pero estaba en paz. Dentro de la sala del tribunal, Evelyn parecía una sombra de lo que fue. Ya no vestía de blanco. Se sentó desplomada en su silla, con los ojos enrojecidos. Cuando el juez leyó el fallo final, la sala se sintió sin aliento. Debido a la cláusula de moralidad y la evidencia documentada del desvío financiero a su amante, el juez fue implacable. Alex recibió la casa suburbana, la totalidad de sus patentes de arquitectura y el 85% de sus activos líquidos combinados. A Evelyn se le ordenó devolver los fondos de mejoras para el hogar que había desviado, dejándola prácticamente sin nada más que sus pertenencias personales y una reputación gravemente dañada. Al salir del tribunal,
Evelyn se detuvo en el pasillo. ¿Realmente me odias tanto?, susurró, con la voz temblorosa. Después de todo lo que fuimos, ¿de verdad vas a dejar que me vaya sin nada? Tengo que volver a la habitación de invitados de mi madre. Alex, tengo 32 años. Seré el hazmerreír. Alex la miró y por primera vez no sintió ninguna punzada de dolor, ninguna oleada de ira. Solo sintió lástima. Yo no te hice esto, Evelyn. Tú hiciste esto cuando decidiste que nuestro matrimonio era un patio de recreo. Pensaste que yo era un personaje en tu juego, alguien que simplemente se quedaría en segundo plano mientras jugabas con Mark. No soy un personaje. Soy una persona y las acciones tienen consecuencias. Fue solo una noche, lloró, en un último y desesperado intento de manipularlo. Fueron 100 decisiones, replicó Alex. Cada mensaje de texto, cada mentira, cada dólar que moviste, esas fueron decisiones. Tú elegiste este final. Yo solo me aseguré de que estuviera documentado. Se alejó, dejándola de pie en el pasillo de un edificio que se especializaba en la verdad. 2 semanas después, Alex estaba de pie en la sala de estar vacía de la casa. La mudanza se había llevado las cosas de Evelyn, los sofás de diseño, el arte caro, los espejos de tocador frente a los que pasaba tanto tiempo. La casa resonaba, pero ya no se sentía embrujada. Se sentía como un lienzo en blanco. Ya había puesto la casa en el mercado. No quería vivir en un monumento a una traición. Con el acuerdo del 85%, tenía suficiente para empezar su propia firma boutique, un sueño que había dejado de lado para apoyar el ascenso social de Evelyn. Se mudaba a una nueva ciudad, un lugar donde nadie lo conocía como el esposo engañado. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Sara. Mark se fue a Europa. Bloqueó el número de Evelyn tan pronto como congelaron el dinero. Está en casa de su madre, diciéndole a todo el mundo que tú la engañaste primero. Nadie le cree, Alex. Vimos los registros del tribunal. Cuídate. Alex borró el mensaje. Ya no necesitaba los chismes. No necesitaba la validación de personas que habían visto su vida desmoronarse por entretenimiento. Caminó hacia la isla de la cocina, el lugar donde su mundo había terminado esa mañana a las 3 de la madrugada. Colocó las tarjetas de visita de su nueva firma sobre el mármol. El logotipo era una simple proporción áurea, un símbolo de equilibrio e integridad estructural. Echó un último vistazo a su alrededor. Recordó la depresión, las noches de insomnio, la sensación de ser descartado. Se dio cuenta de que el juego no lo había roto. Había despojado las partes de su vida que estaban construidas sobre arena. Alex apagó las luces, cerró la puerta con llave y caminó hacia su coche. El sol se abría paso entre las nubes, reflejándose en el cristal de los rascacielos del centro. Era un arquitecto, después de todo. Sabía cómo construir algo que pudiera resistir la tormenta. Y esta vez lo estaba construyendo para sí mismo. Fin. Este fue un poderoso recordatorio de que solo un juego puede costarte todo. El viaje de Alex desde el desamor hasta la justicia fue verdaderamente apasionante.